tenemos a esta autora, a Cindy, que acaba de sacar un libro muy interesante, las 21 actitudes de la inteligencia espiritual. Ella viene del campo de la industria, se ha convertido en un bestseller este libro, ¿sí?, de las 21 actitudes de la inteligencia espiritual. Desarrolla un instrumento, ¿sí?, y su empresa se llama Deep Chain, Cambio Profundo. Ella es otra, ella fue CEO de Exxon, ¿sí?, entonces es una académica muy reconocida, ¿no?, que está haciendo un buen trabajo. Bueno, Rachel Wallman, que es un autor muy interesante, es profesora de Harvard, ¿sí? Tiene un libro en español, desafortunadamente está agotado, pero creo que lo pueden comprar en digital. Él desarrolla este libro, Pensar con el alma, y desarrolla un instrumento que se llama Psychomatrix, ¿no? Es muy interesante este instrumento, es un instrumento para evaluar la inteligencia espiritual, Psychomatrix, ¿no? Más que medir los niveles de inteligencia espiritual, lo que hace Richard Wallman es como generar tipos de inteligencia espiritual, ¿no? Entonces eso es interesante, porque dice, bueno, la inteligencia espiritual, bueno, tiene también niveles, pero también hay tipos, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, él no lo menciona, pero haciendo una interpretación de su trabajo, uno encuentra que lo vincula con las tradiciones espirituales clásicas como el Jnana Yoga, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, ¿sí?, el Bhakti Yoga, ¿sí?, el yoga físico, ¿sí? Entonces hay gente que también tiene un estilo de inteligencia espiritual, ¿sí?, o un tipo de inteligencia espiritual. Entonces en ese sentido es interesante el trabajo de Wallman, de la Universidad de Harvard. Bueno, Chopra, que todo el mundo lo conoce, Robert Emmons, de la Universidad de California, Frances Bock, que fue una de las que hace casi 40 años fundó la psicología transpersonal. Ella ha estado muy relacionada con la fundación. En 1995 y 94 y 95 vino aquí a Guadalajara con nosotros, ¿sí? Y es una de las personas que más ha estado construyendo sobre inteligencia espiritual, Frances Bock. Tony Buzan, muy conocido. Dan Milán, casi todos tienen libros, algunos muy grandes, algunos más chiquitos, pero todos tienen escritos, ¿sí? Los demás también son muy conocidos, Covey, Senge, Soar, que ya lo mencioné, y bueno, yo también ahí aparezco. Entonces son algunos de los académicos de universidades que se vinculan con trabajo académico, ¿verdad? Que trabajan en este campo de la inteligencia espiritual. Les quise poner las universidades y los académicos, vamos a decir, más formales que están en universidades, ¿no? Pero también podemos mencionar la parte oriental, ¿sí?, la parte oriental y la investigación occidental. Entonces es una integración muy bonita, muy interesante, que no tiene ninguna contradicción, ¿sí? Podemos estar hablando de un lenguaje muy académico o muy técnico de inteligencia espiritual y al mismo tiempo vincularlo, ¿no?, con enseñanzas espirituales clásicas de Sankara, del Buda, de Ramana Maharshi, de Nisargadatta Maharaj, de Anandamayi Ma, de Ramakrishna, de Vivekananda, que se los recomiendo mucho a todos, ¿sí? Yo creo que Vivekananda es una muy buena introducción al pensamiento oriental. Yo creo que es la mejor introducción que puede haber al pensamiento oriental, ¿sí?, el Swami Vivekananda. Porque el Swami Vivekananda fue un académico, él era académico, él estaba estudiando en una universidad en la India, o sea, él era un académico, un profesor académico, un estudiante académico, ¿sí? Y a partir de un proyecto de investigación sobre los iluminados de la India es que él conecta con Ramakrishna, ¿sí? Entonces, leer a Vivekananda es muy interesante porque tiene la espiritualidad oriental tan bella que es, tan profunda, y al mismo tiempo tiene la rigurosidad de lo académico, ¿sí? Entonces yo creo que Vivekananda es sinceramente la mejor vía de todas para introducirse al pensamiento oriental, ¿sí? Entonces se los recomiendo mucho, Vivekananda. Bueno, ya presentarles, ya para ir terminando, presentarles algunos elementos de investigación, dado de que el grueso de los que están aquí son académicos, el grueso son estudiantes de posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, profesores universitarios, etc. Entonces les quiero presentar más o menos algunas ideas básicas sobre la manera como se está haciendo investigación.
inteligencia espiritual. Bueno, estos son algunos de los escalas que se han estado desarrollando y de los más conocidos, ¿sí? Para hacer investigación más cuantitativa. Bueno, como les decía, este elemento del Psychomatrix de Richard Wallman, ¿sí? Es interesante, ya lo hemos empezado a aplicar, a hacer correcciones y eso, y bueno, es muy interesante, ¿no? Nada más que aquí yo creo que para sacar realmente ventaja de este texto, de este instrumento de Psychomatrix de Wallman, sí valdría la pena utilizar la filosofía oriental. Yo creo que la filosofía oriental nos da un marco filosófico, espiritual más amplio para hacer la interpretación, ¿sí? Lo podemos interpretar mejor si lo hacemos desde la filosofía oriental. Bueno, luego tenemos este inventario que acaba de aparecer con Cindy, de las 21 actitudes de la inteligencia espiritual, ¿sí? Hay varias versiones, está la profesional, ¿verdad? Y hay varias versiones sencillas, nada más de prueba, ¿no? Luego está de David King, el Sigri 24, el Isis de Yossi Amaran y el SSI de Kumari Mehta, ¿sí? Son algunas de las inventarios. Y estamos iniciando un proyecto para crear el primer inventario ya construido en español desde aquí, desde México, con los estudiantes de doctorado. Queremos construir un inventario. Entonces esperemos que a lo mejor un año y medio ya podamos tener un inventario también nosotros, ya propio, desarrollado por nosotros. Entonces son escalas, obviamente, aquí tenemos datos muy cuantitativos, ¿sí? Hay una discusión de qué tan válido es evaluar la inteligencia espiritual con un inventario cuantitativo, dado de que es algo sumamente subjetivo, ¿sí? Que no puede ser medido y cuantificado. Bueno, eso es cierto, pero bueno, un inventario pues, nos da algo de datos, ¿no? Entonces, igual, bajo la tesis de que según la pregunta que le haces a la realidad te contesta, pues si le preguntas en términos numéricos, pues te va a regresar números, ¿no? Y algo va a reflejar. Y si lo quieres hacer cualitativo, bueno, pues también, ¿no? O sea, mucho más bello hacer un trabajo cualitativo, ¿no? de la inteligencia espiritual. Alguien que defiende mucho el trabajo cuantitativo es precisamente Cindy, ¿no? Y alguien que rechaza el trabajo de investigación cuantitativa de la inteligencia espiritual es precisamente Dana Zohar, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos los dos polos, pero como listas, bueno, tenemos todo ese ¿no? Si alguien no lo quiere hacer, bueno, pues que haga un trabajo cualitativo, ¿no? Interpretativo, fenomenológico y recoja datos muy espirituales. Si alguien quiere recoger los aspectos más superficiales de la inteligencia espiritual, bueno, pues está lo cuantitativo. Muy bien. Bueno, como les decía, la inteligencia espiritual, la inteligencia espiritual la podemos aplicar en un rango muy amplio, ¿sí? Entonces nada más quiero dar un panorama, ¿verdad? Porque ya se me acabó el tiempo, y nada más quiero dar así un rango muy grande, ¿no? Hay mucha investigación y mucho trabajo para aplicar la inteligencia espiritual en el medio ambiente, ¿sí? En el ámbito de los ambientes, de la ecología, de la naturaleza, ¿sí? Ahí se está aplicando, hay investigaciones, ¿sí? Ahí reporto, creo que son 2 o 3 estudios de inteligencia espiritual en el medio ambiente, en el libro de la investigación holista. Bien, adelante. Otro campo de aplicación muy fuerte de la inteligencia espiritual es en el ámbito de los negocios y las empresas. Aquí también, afortunadamente, nosotros ya tenemos más o menos alrededor también de unas 10 tesis doctorales de inteligencia espiritual aplicado al ámbito de los negocios y de las empresas. Para mañana, hoy vamos a tener un panel, ¿sí? Precisamente de estudiantes de la fundación que están trabajando la inteligencia espiritual en el ámbito de los negocios y de las empresas. Entonces, este es un campo de trabajo muy importante. Obviamente la educación, ¿no? Este es un campo muy importante y básico, la inteligencia espiritual aplicada al campo de la educación. Ahí, por ejemplo, para nosotros es muy importante
un nuevo aprendizaje, aprender a ser feliz. La felicidad debe ser el centro del currículo educativo. La felicidad nunca se ha tomado en cuenta en el campo de la educación. Fíjense ustedes qué cosa tan increíble, siendo lo más importante de la vida la felicidad, las escuelas, la educación nunca lo toman en cuenta. Es algo increíble. Yo les pregunto a los profesores y a los estudiantes o a las personas ya muy adultas, ¿cuántos cursos de felicidad recibiste? ¿Cuántos programas de felicidad estuviste en las escuelas? La respuesta prácticamente de todos es: jamás en la escuela nos hablaron de felicidad. Entonces es increíble, ¿verdad?, que en el campo de la educación, en los congresos, en los seminarios, la SED nunca hable de lo más importante de todo, la felicidad. Entonces, por eso, cuando nosotros llevamos la inteligencia espiritual al campo de la educación, tenemos que hablar del aprendizaje de la felicidad como realidad educativa, de la felicidad como lo más inspirador, la felicidad como parte del currículo escolar, ¿sí? La felicidad como un nuevo aprendizaje. Ya no se puede dejar fuera. Entonces es muy importante la inteligencia espiritual en el ámbito de la educación. Y obviamente la inteligencia espiritual en el campo, ahora sí, de nuestra práctica espiritual. O sea, la inteligencia espiritual, ¿sí?, nos da mucha claridad, nos da mucho orden en nuestra práctica espiritual. Todos estamos en un proceso, ¿verdad?, de trabajo espiritual, en un proceso de desarrollo de la conciencia, haciendo meditación, leyendo libros, llevando una vida consciente. Y la inteligencia espiritual le da mucho orden a esa práctica espiritual. Entonces, por eso es tan importante. Bien, bueno, pues vamos a dejar aquí para dar un espacio para preguntas y respuestas. Bien, gracias. Vamos empezando con la primera pregunta, doctor. ¿La religión está peleada con la inteligencia espiritual? Porque encuentro principios comunes en ambos campos. No, no está peleada. La religión no está peleada. De entrada no está peleada. Ustedes saben, pero no son lo mismo. ¿Okay? No son lo mismo. La religión, en los hechos, es principalmente un hecho social, es decir, cumple una función social. La religión implica institucionalización, ¿sí? La religión implica institucionalización, la espiritualidad no. O sea, no están peleadas, no están en contradicción, pero no son lo mismo. El punto principal es que la religión es un hecho social que está institucionalizado, hay una estructura institucional y hay una estructura legal, ¿sí? La espiritualidad no está institucionalizada. La espiritualidad no se basa en creencias, la espiritualidad es una experiencia. Entonces, ¿puede haber una persona religiosa con inteligencia espiritual? Sí, sí puede haber. Pero también puede ser una persona religiosa que no tenga inteligencia espiritual. Y luego puede haber alguien con inteligencia espiritual, ¿verdad?, que no pertenece a ninguna religión. Entonces, no están peleadas, no son necesariamente contradictorias, pero son diferentes. Aquí hablaríamos quizá en estilos de espiritualidad, ¿verdad?, en estilos de espiritualidad. Entonces, sí, un sacerdote, un monje, una persona religiosa puede desarrollar su inteligencia espiritual, pero también puede haber casos de personas religiosas que no tengan inteligencia espiritual. Entonces, esta diferenciación es muy importante. De entrada no hay pelea, no hay contradicción, pero son diferentes.
¿La inteligencia espiritual está acotada con la nueva palabra resiliencia? ¿Son lo mismo? Es una parte, la resiliencia es una parte de la inteligencia espiritual nada más, ¿sí? La inteligencia espiritual no solo es resiliencia, ¿sí? Eso nada más es un elemento, ¿sí? La capacidad de recuperarnos de las adversidades, de poder recuperar el bienestar, la rapidez en que lo hacemos, seguir adelante sin cicatrices emocionales. Todo eso es solamente un elemento de muchísimos de la inteligencia espiritual, ¿sí? Gracias, doctor. Para realizar investigación fenomenológica de la inteligencia espiritual se requiere un conocimiento profundo del conocimiento o sabiduría espiritual. Sí, claro, porque tenemos que entender la experiencia, ¿no? Entonces, la investigación occidental contemporánea nos está dando datos, ¿sí? Nos está dando información muy validada académicamente, que viene a fundamentar y a sustentar lo que sabíamos a través de las tradiciones espirituales, ¿sí? Entonces, ya para poder interpretar, sí se requiere tener un conocimiento espiritual profundo de la filosofía perenne. El término filosofía perenne aquí es muy importante y es un gran auxiliar, porque la filosofía perenne significa la esencia, la sabiduría básica que está en la base de todas las religiones o de todas las tradiciones espirituales, sin el aspecto de las formas que puede adquirir en diferentes culturas, ¿sí? Por ejemplo, todas las religiones, todas las tradiciones espirituales señalan que uno de los aspectos que nos hacen sufrir, que nos confunden, es precisamente el egocentrismo, el ego. Todo el mundo, todo lo dicen, ¿sí? Pero para poder interpretar de manera profunda esto, necesitamos tener un conocimiento de la filosofía perenne, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, donde uno de los libros occidentales que se refieren a esto, que yo recomiendo mucho, es el libro de Aldous Huxley, La filosofía perenne, ¿sí? Pero el conocimiento del budismo, yo diría que es muy importante. El conocimiento, por ejemplo, de la filosofía Advaita también sería muy importante. Y luego ya obviamente el conocimiento actual que tenemos en Occidente, ¿no? De lo que se está generando en este momento sobre inteligencia espiritual. Porque eso nos da un background para poder interpretar la experiencia espiritual, porque si no, no sabemos qué significa. Entonces sí, aquí se requiere tener una base, un marco teórico espiritual profundo para poder interpretar eso. Y un marco espiritual profundo, pero más en términos de un conocimiento de enseñanza espiritual, más que de dogma religioso, pues, ¿sí? Entonces es aquí donde, por eso les decía que no hay necesariamente contradicción, pero no es lo mismo, ¿sí? A ver, doctor, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿me podría dar un fundamento del estudio cuantitativo de la inteligencia espiritual en la investigación? ¿Por qué sí es factible? Bueno, está este libro que, y no solo fundamento, sino yo creo que aquí vienen más de 100 estudios, este libro de la ciencia de la felicidad de Zohar y Bomirsky. Entonces yo se los recomiendo, ahí viene todo el fundamento cuantitativo, vienen todas las investigaciones, es uno entre muchos, ¿eh? Este libro se llama La ciencia de la felicidad, Zohar y Bomirsky, ¿sí? Zohar y Bomirsky, ahí viene todo el fundamento. Viene una inmensa cantidad de investigaciones que se han hecho sobre inteligencia espiritual, sobre felicidad e inteligencia espiritual, ¿sí? El libro de Dana Zohar, ¿sí? También viene mucha investigación sobre inteligencia espiritual, ese es otro libro. Pues todo lo que hemos mencionado en este momento, y también, como les comenté, en mi libro de la investigación holista, presento ahí, creo que son más o menos 30, no recuerdo exactamente ahorita, pero creo que son alrededor de 30 investigaciones cuantitativas, experimentales, con sujetos, instrumentos, el programa que se llevó a cabo, los resultados de inteligencia espiritual. Entonces, chequen esos libros, ¿sí? Ya se lo quieren muy específicamente el estudio, así como se llevó a cabo el estudio, ahí en mi libro de la investigación holista,
¿sí? Ahí viene una sección, el libro está dividido en varias secciones. Una sección son de estudios sobre educación holista, otra sección son de estudios sobre yoga y otra sección son de estudios sobre inteligencia espiritual. ¿Sí? Yo seleccioné estudios hechos en universidades y estudios principalmente cuantitativos, ¿no? Porque luego también dicen, pero es que no tiene mucha validez porque no es experimental, ¿no? O sea, no hubo instrumento, no hubo estadística, fue nada más interpretativo, entonces como que no tiene validez. Bueno, entonces un poco lo que yo hice en este libro es meter investigaciones muy experimentales con los instrumentos, ¿no? Las escalas que se pusieron, cuáles fueron los resultados, la intervención que se hizo, cuánto duró, ¿sí? De qué edades fueron los sujetos, los datos demográficos y cuáles fueron los resultados. Entonces chequen este libro que les estoy diciendo, la investigación holista, y deben encontrar las investigaciones. Son más o menos 30 abstracts. Ok. ¿Es el nihilismo un resultado de un deseo de libertad y libre albedrío? No, yo creo que no. En todo caso, un mal resultado, ¿sí? Prácticamente se dice incluso que hasta el suicidio es una búsqueda de felicidad. La gente se suicida porque quiere la felicidad, no porque no está a gusto con el sufrimiento, si no, no se suicidaría, ¿no? Entonces, en este caso, esa búsqueda de felicidad es mal entendida, mal comprendida, ¿sí? Plantear, ¿verdad?, que no hay un fundamento, que no hay un absoluto espiritual, no tiene ninguna base. La experiencia espiritual, la meditación, los grandes maestros espirituales nos dan la vertiente, y algo muy importante, señalan que es totalmente, ¿sí?, verificable. La experiencia espiritual es completamente verificable. Obviamente no verificable a través de métodos que no son suyos, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues a ver, vamos llevando el espíritu al laboratorio, ¿no? Bueno, pues es que no es el espíritu una cosa, un objeto, no se ubica, ¿sí?, en el espacio-tiempo el espíritu, ¿sí? Entonces no puede ser medido, ¿sí?, pero sí puede ser conocido y experimentado a través, ¿sí?, de las prescripciones que la filosofía perenne nos señala, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que la experiencia espiritual y el dato espiritual sí puede ser obtenido y puede ser verificado a través de las técnicas y los procedimientos claramente prescritos, empezando por la meditación. Una de las vías, ¿sí?, para verificar la experiencia espiritual y verificar al ser transpersonal, por ejemplo, es la práctica de la meditación. Pero si una persona no quiere hacer meditación, bueno, entonces no quiere hacer el experimento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no se puede descalificar la meditación si no se hace meditación. Entonces, primero hay que aprender a hacer meditación para poder hablar de la meditación, ¿sí? Entonces, en relación a esta pregunta, sí, es un resultado, pero un mal resultado, sí, el nihilismo, del deseo de ser libre, ¿no? Ese deseo de ser libre, incluso el resultado de la inteligencia espiritual. Queremos ser libres, queremos ser felices, queremos ser plenos, ¿sí?, porque es un deseo natural, porque es realmente lo que somos. Buscamos y queremos regresar a lo que realmente somos, por eso hay ese deseo, ¿sí? Pero cuando no se entiende bien, ¿sí?, entonces lleva precisamente al nihilismo. Por eso el Buda en el octuple sendero señala que el primer paso de la práctica espiritual, ¿sí?, es el entendimiento correcto, porque si no entendemos correctamente el camino espiritual, entonces nos podemos confundir y entonces, ¿verdad?, podemos tener problemas si no lo entendemos bien. Y yo creo que lo que sucede con el nihilismo es que se entiende mal la libertad. ¿Somos libres o hay libre albedrío? ¿O hay determinación? Esta es una pregunta clásica en la espiritualidad, ¿no? ¿Hay libre albedrío o estamos determinados? ¿O para quién es el libre albedrío? ¿Sí? ¿Y para quién es la determinación? ¿Sí? Los físicos dicen que todo está determinado, ¿verdad? Einstein decía, ¿verdad?, que todo está determinado. El determinismo, todo está determinado. Incluso algunos maestros espirituales dicen que sí, todo está determinado. Entonces, ¿para quién es el libre albedrío
o para quién es la libertad y para quién es la determinación. La respuesta de la inteligencia espiritual es, ¿verdad?, que la determinación es para el ego y la libertad es para el ser. Esta pregunta se relaciona con lo que está comentando ahorita, doctor. Dice, ¿cómo podemos evitar que la inteligencia espiritual se convierta en el último reducto de nuestro ego? Sí, claro. Esto obviamente siempre es un peligro, ¿no? Obviamente, y desafortunadamente, muchas veces la espiritualidad, la práctica espiritual, se convierte lo que Wilber llama espiritualidad regresiva, ¿sí? Una espiritualidad superficial, una espiritualidad tipo New Age, una espiritualidad tipo este libro y esta película tan famosa, ¿no? De pide el universo y te lo van a dar, ¿no? El secreto, ¿no? O sea, ahí lo que estamos viendo, pues obviamente es un autoengaño, ¿no? Eso no es espiritualidad. Un ser espiritual, pues al estar libre de ego, no quiere nada para él, ¿no? Entonces, y mucho menos pedir cosas materiales, ¿no? Entonces, eso más bien está basado en un pensamiento mágico, en un pensamiento primitivo, en un pensamiento supersticioso. Entonces, puede diferenciar, eso sí, entre la auténtica espiritualidad y una espiritualidad regresiva, como dice Wilber. Una espiritualidad superficial es muy importante, ¿sí? La espiritualidad no es fetichismo, la espiritualidad no es pensamiento mágico, la espiritualidad no son fenómenos paranormales, y no estoy diciendo que nada de eso exista, pero la espiritualidad no es eso, ¿sí? La espiritualidad es sabiduría, es el conocimiento directo de nuestra propia naturaleza, que se traduce en plenitud, paz, felicidad, libertad, compasión, amor, utilidad regresiva, superficial, que confunde. Entonces, por eso es una pregunta muy pertinente. En la lista de atributos de cada tipo de inteligencia encuentro que la intuición podría caber en las tres. ¿Estoy bien? Sí, bueno, la intuición afortunadamente está empezando a estudiar con mucho rigor, y muy relacionada con el corazón. El corazón es tanto espiritual como físico. Cada vez más la inteligencia espiritual y la educación holística se están enfocando en el corazón, y la intuición está siendo estudiada a través de anagramas, que son palabras que no tienen, son letras que forman una palabra, pero están distribuidas aleatoriamente. Entonces se le pregunta a los sujetos, ¿qué palabra es esta, no? Si tú usas la razón, puedes durar todo un día, ¿no?, para saber qué palabra es, ¿no? La única manera de acertar la palabra es a través de la intuición. Y eso son ejercicios que hacemos en la maestría y en el doctorado, que lo he hecho. Y sí, efectivamente, hay gente que ha durado 5 segundos en contestar. Y hay gente que después de muchísimo tiempo no puede, ¿no?, porque usa la razón. Entonces, es una de las procesos que se están utilizando para estudiar la intuición, que cada vez es más importante, ¿sí? Okay. ¿Qué opina de hablar de Dios a los estudiantes? Me refiero a utilizar la palabra Dios. Sí, lo que pasa aquí, yo creo que sí puede ser, ¿no? Yo no veo que haya ninguna contradicción. Incluso en el himno nacional mexicano, ¿verdad?, pues está Dios, ¿no? Y el Estado mexicano está lleno de Dios, ¿no? Es curioso, ¿no?, que el Estado mexicano diga que es laico y sin embargo está llena de símbolos religiosos y del término Dios, ¿no? Pues está el ángel de la independencia, ¿no? Si fuéramos tan laicos, si fuéramos tan ajenos a eso, pues empezaríamos por quitar el ángel de la independencia que está en Ciudad de México, ¿no? Y luego quitaríamos mucho del himno nacional mexicano, donde hablamos de Dios. Todos los niños pronuncian a Dios todos los días, ¿no? Pues cantan el himno nacional, ¿sí? Entonces yo creo que no hay ningún problema. Lo que pasa es que también volvemos a lo mismo. No hay ningún problema de hablarles de Dios a los niños, ¿sí? Pero también es cierto
que no es un término absolutamente necesario. También podemos hablar de ese absoluto espiritual como Dios, de ese absoluto espiritual como amor universal, de ese absoluto espiritual como nirvana, de ese absoluto espiritual como el alma, de ese absoluto espiritual como el sí mismo, etc. O sea, el concepto está ahí, el término lo podemos variar, ¿sí? Pero de entrada, mi posición es que no hay ningún problema con el término, ¿sí? Pero enfoques espirituales que no usen el término Dios siguen siendo completamente válidos. O sea, no es absolutamente necesario usar el término, pues, ¿sí? Pero lo pueden usar. Y en caso de que les digan, oye, estás hablando de Dios, oye, pero acaban de cantar el himno nacional aquí afuera en el patio, ¿no? Y estaban hablando de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema?